Buen día, ¿cómo están? Qué bueno encontrarnos para seguir estudiando juntos la carta de Primera Pedro. Estamos en los versículos 6 al 9. Ayer estuvimos compartiendo sobre la fe. ¿Tuviste oportunidad de reflexionar sobre cómo está la salud de tu fe? Ayer estuvimos hablando cosas muy interesantes. Espero que te haya servido. Y hoy, como te decía, vamos a seguir con otro tema muy importante que Pedro expone en esta parte, en el capítulo 1, entre el versículo 6 y 9. Y él habla de un tema que a veces nos cuesta mucho pensar, nos cuesta mucho considerar, que es el tema de las pruebas, el tema de los sufrimientos. A veces no entendemos el propósito de los sufrimientos. No tenemos ganas de pasar por ningún sufrimiento ni ninguna situación que afecte nuestras emociones. Pero como te decía ayer, Jesús no nos prometió que no íbamos a pasar por dificultades. Él nos prometió que iba a estar con nosotros, que no tengamos miedo, porque Él ya había vencido a esas dificultades, a las cosas que puede presentar esta sociedad, este mundo. Él ya las venció. Y como dice el versículo 6, así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Pedro nos estaba adelantando, les estaba adelantando a los cristianos a quienes él le hablaba, que iban a venir pruebas, pero que las tenían que soportar. ¿Por qué? El versículo 7 es la clave de hoy. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica y que está siendo probada. Y después más adelante dice, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá alabanza, gloria y honra. El propósito de las pruebas es justamente lo que hablábamos ayer, que tu fe sea fortalecida. Una fe que no es probada es una fe en la cual no se puede confiar. Lo voy a decir otra vez. Una fe que no es probada es una fe en la cual no se puede confiar. Y fíjate que usa la figura del fuego como elemento para probar esa fe, para purificar, como hacen los que trabajan con el material precioso como el oro. El fuego, si pensamos en el fuego, puede ser, el fuego tiene el propósito de destruir, pero acá nos está mostrando que el fuego tiene el propósito de purificar, de sacar lo que no sirve y revelar eso precioso que tiene el metal como el oro. Y ese es el propósito de las pruebas. Ese es el propósito de las dificultades, de revelar tu fe. Y fíjate lo que dice en Santiago. Santiago, que era hermano de Jesús, contemporáneo de Pedro, nos amplía esta mirada sobre las dificultades. ¿Y por qué justamente hablan del mismo tema? Porque estaban viviendo en un contexto donde se veía mucho sufrimiento. Acordate, como te dije ayer, los cristianos estaban siendo perseguidos, estaban atravesando situaciones muy desafiantes. La carta de Santiago dice en el capítulo 1, versículo 2, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Y seguramente vos estás pensando, ¿cómo me voy a poder alegrar cuando yo esté pasando por pruebas, por dificultades? Es que nuestra fe no está basada en las circunstancias. Nuestra fe está basada en lo que Dios es. Porque fuimos llamados a ser diferentes. Fuimos llamados a ser diferentes en nuestra manera de atravesar las circunstancias. Lo voy a decir nuevamente, nuestra fe no está basada en las circunstancias, nuestra fe está basada en lo que Dios es.
Y cuando Dios te avisa y te dice, vamos a pasar por dificultades, pero no te preocupes, yo estoy con vos, y esa dificultad va a ser más fuerte tu fe, entonces vos te podés quedar tranquilo. Yo me puedo quedar tranquila, que voy a salir de esa situación, la voy a atravesar y voy a convertirme en una persona más fuerte, en una persona más firme. Acordate que Pedro también tiene en sus antecedentes el haber negado a Jesús. ¿Cómo se pudo haber sentido Pedro después de haber negado a su maestro, a quien él amaba? Las situaciones difíciles por las que atravesó Pedro, para que él después nos pueda decir y nos pueda contar que la fe tiene que ser probada. Pedro fue el mismo que después, cuando Jesús ascendió, fue parte del primer Pentecostés. Con Pedro hubieron 3.000 personas que se salvaron y que recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Su fe había sido probada y ahora él estaba siendo usado por el Señor. Fíjate, seguimos con este texto de Santiago. Dice, porque ustedes saben que siempre se pone a prueba la fe. La constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, se desarrolla la paciencia, se desarrolla la constancia, se desarrolla la perseverancia. ¿Y qué importante es esto? Para cerrar esta reflexión, yo te quiero recordar que cada sufrimiento, cada situación difícil tiene un propósito. Dios no va a desperdiciar esos momentos. Dios no va a desperdiciar nuestro sufrimiento. Dios no va a desperdiciar alguna situación complicada que nos toque atravesar, sino que Él tiene un propósito con eso. No te preguntes por qué, pregúntate para qué. Espero que esto haya sido de mucha bendición. Queremos acompañarte. Si ahora estás atravesando alguna situación difícil, no te quedes solo. Contactanos. Queremos acompañarte en oración. Queremos ayudarte. Que Dios te bendiga.